Bienvenidos a Estrategia Televisión. Israel ha entrado en una segunda fase de la guerra y, como es lógico, ahora va a ir a por el otro apéndice de Irán en Oriente Medio, que es Hezbollah. En este vídeo, que va a ser un vídeo extenso porque, podría hacer 3 vídeos, pero prefiero hacerlo uno y dejarlo todo explicado. En este vídeo vamos a tratar 3 temas fundamentales. En primer lugar, y es por lo que vamos a comenzar, va a ser la realidad del Líbano. En segundo lugar, vamos a hablar de las capacidades militares y de los objetivos israelíes en el Líbano. Y en tercer lugar, vamos a hablar de Irán y de lo que representa en todos los aspectos. Antes de comenzar con la primera fase, que es hablar del Líbano, permitidme que diga y que deje claro una cosa. Yo he estado allí, he sido casco azul y he estado medio añito en el sur del Líbano. Conozco perfectamente aquella zona como si fuese mi pueblo. Lo conozco perfectamente. Entonces me vais a permitir que, al contrario que se puedan decir en otros canales, os cuente cuál es la realidad. Y por eso prefiero empezar el vídeo directamente hablando de esta parte, del Líbano. Tenéis que entender que el Líbano es un país donde aproximadamente el 40% de la población es cristiana y el 60% es musulmana. En realidad la inmensa mayoría son cristianos, pero consecuencia de la guerra civil y demás, muchísimos han emigrado. Por ejemplo, en la comunidad libanesa en Brasil se cuenta por millones junto con sus descendientes. Una cantante muy famosa, Shakira, pues proviene su ascendencia del Líbano. Entonces, en este aspecto tenéis que entender que el Líbano está muy mezclado, que no hay zonas cristianas y zonas árabes separadas una de otra, sino que están entremezcladas. Si te vas a la Blue Line, hay muchísimos pueblos, como por ejemplo Cafarquela o Cafarquila, como queráis pronunciarlo, que son pueblos totalmente controlados por Hezbollah. Yo he estado allí en ese pueblo, tenía en lo alto, el pueblo ya por sí está en alto y todavía más alto hay un punto de observación, una base, como queráis llamarlo, de la ONU, y es un pueblo completamente controlado por Hezbollah, y es un pueblo que hay que luchar y hay que conquistar. Otros pueblos, como es el caso de la Daisy, que también tiene su propia base, pero está mucho más alto de lo que es el pueblo y está justo al lado de la frontera con Israel, es un pueblo también de mayoría musulmana, pero más tranquilo, por ejemplo. Luego hay otros pueblos que son infinitamente cristianos y son bastante grandes, como es el caso de Mar Hayun, desde los cuales, digamos, Hezbollah no puede hacer mucho. No puede hacer mucho y no puede tocar muchas cosas. Esta es la realidad que tenéis que comprender. Un pueblo es cristiano y el otro pueblo es musulmán. Y tenéis que comprender una cosa. Durante la guerra civil en el Líbano, que sí, que fue una guerra civil entre cristianos y musulmanes, pero ojo con esto, porque allí no hay una división tan profunda desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista de otros intereses. Os puedo asegurar que no es nada raro ver a un musulmán combatiendo al lado de un cristiano contra otro musulmán. Esto tenéis que tenerlo muy claro. Y por ejemplo, que también sepáis que hay bastantes cristianos que apoyan a Hezbollah. ¿Cuánto podemos decir bastante? Bueno, 10, 15, 20%, da exactamente igual, no tenemos un dato fiable, pero sí es cierto que no todos los cristianos odian a Hezbollah. Explicado de forma muy generalista cuál es la situación, tenéis que entender que el Líbano, a la hora de plantar cara a Israel, no es una opción de un país que planta cara a otro. El Líbano realmente, de una forma interna, está muy desestructurado, muy unido. El ejército libanés es un completo despropósito. Aparte de no tener muchas capacidades de combate, aparte de ser un ejército con poca motivación, yo lo he conocido, por lo tanto sé de lo que hablo, no es algo que haya leído en periódicos de extrema izquierda como el New York Times o televisiones de extrema izquierda como la BBC. El ejército del Líbano tiene 2 graves problemas. El primero es de una capacidad real operativa, es un ejército formado fundamentalmente por brigadas inconexas con M113 fundamentalmente y carros de combate, como decimos en España, en el año la polca, sino que además es un ejército religioso. Las brigadas están formadas por la fe. Maronitas, que son una rama del cristianismo, chiitas, sunitas, drusos. No existen brigadas como podemos entender en los ejércitos occidentales, son brigadas religiosas, aparte de mal armadas, por supuesto, son brigadas religiosas. Y en este aspecto, el ejército del Líbano, aparte de no tener una capacidad real de enfrentarse a Israel, no se va a enfrentar tampoco a Israel desde un punto de vista militar,
Porque, por ejemplo, la brigada católica, pues las brigadas católicas, las brigadas maronitas, o las que están formadas por armenios y demás, no es que amen especialmente a Israel. Pero hombre, lo aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo, y teniendo presente que los maronitas, como norma general, siempre se han enfrentado a los chiitas, sobre todo a los chiitas, pues tampoco es que se vayan a matar para defender a Hezbollah, las cosas como son. Y muy probablemente una brigada libanesa cristiana no vaya a pegarle un solo tiro a ningún soldado israelí. Es lo más probable. Luego todo esto puede cambiar en función de múltiples aspectos. Por ejemplo, un mal misil disparado contra una iglesia puede provocar que las cosas cambien. Pero como norma general, la situación es la que es. Entonces, claro, explicando la situación del Líbano, explicando cómo es que recorres 30 kilómetros, te cruzas 3 pueblos, uno es suní, otro es chií, otro es cristiano, los cristianos van al chií, pero es que entre los chií y los suníes tampoco se pueden ver. Vamos a explicar qué es Hezbollah. Para los españoles os lo puedo decir de forma muy sencilla. Hezbollah es Bildu, pero a lo bestia. ¿Hezbollah es una organización terrorista? Sí, porque comete actos terroristas. Pero simplificar a Hezbollah como organización terrorista es demasiado simple. Hezbollah va más allá del propio terrorismo. Aparte de tener fuerzas más o menos regulares y tener cierta capacidad de combate, Hezbollah, apoyado por Irán, porque el dinero de Hezbollah básicamente viene de Irán, aunque ya han diversificado sus fuentes, pero al final nos engañemos, igual que Hamas, igual que los hutis, existen porque Irán está poniendo el dinero encima de mesa y los medios también. Hezbollah es como Bildu. Bildu en España, aparte de ser una organización terrorista, tiene alcaldías, tiene asociaciones vecinales, tiene organizaciones de apoyo, sindicatos y demás. Y con Hezbollah pasa lo mismo. Pero Hezbollah va mucho más allá. Por ejemplo, Hezbollah tiene hospitales. El Líbano no es un país como podríamos pensar en un país occidental, hay muchas carencias. Y en este aspecto, Hezbollah, cuando construye un hospital, en ese hospital dejan que vayan todos, dejan que vayan los cristianos. Claro, tú eres cristiano, tu hija se pone enferma, no tienes dónde llevarla y la llevas al hospital que está pagando Hezbollah. La llevas a ese hospital. ¿Ese cristiano se va a volver musulmán? No, por supuesto que no. Pero, oye, Hezbollah ha curado a tu hija y eso obviamente está encima de la mesa. Ese cristiano no se va a volver musulmán, pero tampoco va a odiar a quien ha salvado a su hija. Hay que ser muy fanático para eso. Cuanto menos, no va a actuar contra ellos. Es decir, va a mantener una postura de equidistancia. Eso cuanto menos. Tenéis que entender que Hezbollah da muchos subsidios, mucha asistencia en todos aspectos a aquellos que más lo necesitan. Que en el Líbano son muchísima gente, probablemente entre un 60 y un 70% de la población. Entonces, en este aspecto, cuando hablamos de Hezbollah, no podemos hablar de unos terroristas malvados, que sí, que son los terroristas malvados, pero no podemos simplificar la acción de Hezbollah a simplemente ese concepto, porque va mucho más allá. Va mucho más allá desde un punto de vista militar, porque están bien organizados, están bien constituidos, tienen importantes infraestructuras militares, tienen armamento más o menos interesantes, todo defensivo, porque no disponen ni de vehículos de combate de infantería, ni de carro de combate, nada de eso, pero sí disponen de muchos misiles, muchos cohetes, abundantes armas, munición, y luego han creado una importante red de túneles y de sistemas, muchos de ellos minados y trampeados, en los cuales pueden oponer cierta resistencia. Desde un punto de vista militar, al final van a ser derrotados, pero bueno, eso ya lo haremos en la parte israelí. Pero sí quiero que comprendáis la situación del Líbano. Entonces, ¿qué va a pasar con el Líbano? ¿Y qué va a hacer Israel en el Líbano? Pues vamos a la segunda parte del vídeo. Vamos a hablar de Israel. Israel ha terminado más o menos su guerra con Hamas. Se ha quitado a Hamas de medio, ha conquistado la franja de Gaza y a partir de ahora pues ya desarrollarán la política que ellos crean que deben desarrollar ahí. Veremos si en el futuro va a continuar o no va a continuar Netanyahu. Ya sabéis que la política israelí, más allá de ideología, está inmersa en los odios. Las alianzas en política israelí son un poco como en España, aunque en España es un país inmensamente de derechas. Si juntas todos los partidos de derecha en el Parlamento te vas casi a 190 diputados. Pero hay un odio desde el sector neonazi del PNV y de Convergencia Unión, da igual cómo se llamen ahora, hacia lo que es la derecha civilizada, la derecha patriótica, que es Vox y que es el Partido Popular. Bueno, llamar al Partido Popular derecha también es tener los huevos cuadrados. Pero me habéis entendido los españoles. En ese aspecto,
en Israel pasa lo mismo. En Israel hay oposición a Netanyahu, que es de derechas, como Netanyahu, y se oponen a él por una simple cuestión de odio, porque no pueden verle ni en pintura. Por lo tanto, la situación futura de Gaza va a depender mucho de la situación política de Israel. Pero lo que sí está claro es que Gaza ya deja de ser un enemigo, un peligro para Israel. Israel, aprovechando la masacre de octubre, ahora va por la segunda fase, que es a por Hezbollah. Señores, ¿Israel va a invadir el Líbano? Sí, venga, desde un punto de vista empírico, claro, mandar tropas a otro país sin haber sido invitado es una invasión de manual. Pero no os penséis que Israel va a llegar hasta la frontera de Turquía. Olvidaros de eso. Israel no va a hacer eso. Israel lo que va a hacer va a ser invadir el sur del Líbano, crear una franja de seguridad y Santas Pascuas benditas. Señores, ¿cómo es el sur del Líbano? Pues el sur del Líbano es bastante cristiano. Hay muchos puntos musulmanes, muchos pueblos musulmanes, pero es bastante cristiano. Antaño, después de la guerra civil del Líbano, se creó el ejército del sur del Líbano y se creó una franja en el sur del Líbano que eran cristianos, fundamentalmente cristianos. También había drusos. Los drusos es otra, digamos, facción del Islam, que no pueden ni ver a suníes y chiíes. Son bastante civilizados, digamos, bastante comedidos. Pues el ejército del sur del Líbano, y lo que era el sur del Líbano, era básicamente un territorio controlado por cristianos apoyados por Israel. Los cristianos ponían los hombres y los israelíes ponían el resto. Una vez que terminó la famosa guerra del Líbano y demás, la de principios de siglo, pues en este aspecto todo lo que era el ejército sur del Líbano desapareció y digamos que fue el propio ejército libanés que se encargó de la seguridad del sur del Líbano. ¿Eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en que Hezbollah, que antes no podía pisar porque los cristianos lo echaban a tiro, ahora campa a sus anchas por el sur del Líbano. Los cristianos se han, digamos, replegado a sus pueblos y Hezbollah más o menos se ha hecho con la extensión del sur del Líbano. Mientras que el ejército libanés, que está desplegado, pues básicamente tiene un despliegue puramente testimonial. En este aspecto, ¿qué va a hacer Israel? Israel va a entrar en el Líbano y va a entrar básicamente aprovechando los pueblos cristianos. ¿Por qué? ¿Porque los cristianos van a colaborar con Israel? Pues en mayor o menor medida, sí. Claro que tenemos que entender qué es colaboración. Os pongo el ejemplo de España. ¿El PSOE colabora con ETA? Directamente no, pero el PSOE apoya, pacta, gobierna con el partido político de la ETA, con Bildu, con el partido político que lleva a los asesinos etarras en su lista y cuyo líder es el terrorista Arnaldo Otegi. Por lo tanto, el PSOE de facto sí colabora con ETA. Y allí va a pasar lo mismo. Los libaneses cristianos, de los pueblos cristianos del Líbano, van a dar municiones, van a dar apoyo logístico a los israelíes. Pues no, pero tampoco van a mover un dedo contra ellos. Y eso, de facto, es colaborar contra ellos, porque no van a poner ningún tipo de resistencia. Y el soldado israelí va a saber que cuando esté en un pueblo cristiano, o esté en los alrededores de un pueblo cristiano, no tiene que vigilar ese pueblo porque nadie le va a disparar de ese pueblo, cosa que no va a poder decir con los pueblos musulmanes, sobre todo con los chiitas. Entonces, en ese aspecto, lo que va a hacer Israel va a ser muy probablemente entrar por todos los pueblos cristianos, entrar hacia Mar Hayún, entrar hacia el Mediterráneo, y a partir de ahí, la frontera que divide el Líbano con Israel, que se llama Blue Line, línea azul básicamente, pues sobrepasarla toda y cada una de ellas, está vigilada por la ONU, ya digo yo lo que van a durar los soldados de la ONU vigilando la frontera, de hecho probablemente ya ni estén allí, y a través de los pasos de los pueblos, porque esa es otra, el Líbano es muy montañoso, no vais a encontrar 200 metros rectos, muy difícil, es muy montañoso. Entonces, utilizando esas carreteras, que parecen carreteras secundarias de pueblo de Extremadura, pues esas líneas de penetración por el sur del Líbano, por las zonas cristianas, aprovecharlas para rodear las zonas musulmanas y empezar a conquistar uno por uno. Y el objetivo de Israel no es conquistar el Líbano. De hecho, el objetivo de Israel probablemente no sea ni llegar a Beirut. El objetivo de Israel va a ser conquistar todo lo que pueda del sur del Líbano, quizás llegar hasta el río Litani, que es una frontera natural, y establecer una franja de seguridad. ¿Cómo va a ser esta franja de seguridad? Pues olvidaros de la película que os quieran contar. Va a ser lo que puedan conquistar sus soldados.
Israel ha trazado una estrategia muy clara en la Franja de Gaza. Luchar con total seguridad. Han ido todo lo tranquilo que han querido. Y esto, para cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento militar, sabe que Israel tiene todo el tiempo del mundo. Israel no va a hacer locuras, va a tener todo el tiempo del mundo para actuar. No tienen prisa. Han tardado casi un año en conquistar la Franja de Gaza. Casi un año, señores. Un terreno que es, bueno, la provincia más pequeña de España es Rusia comparado con la Franja de Gaza. Pues, señores, Israel va a hacer lo mismo en el Líbano. No se va a volver loco. Va a luchar todo lo que pueda luchar. Y si en un sitio puede avanzar 20 kilómetros, avanzará 20. Y si en otro solo puede avanzar 10, va a priorizar avanzar esos 10 y perder 20 hombres que avanzar 20 kilómetros y perder 100 hombres. Por lo tanto, todo va a depender, y va a depender mucho de hasta dónde pueda llegar o vaya a llegar. Por poder puede llegar a la frontera de Turquía, es decir, arrasar con todo el Líbano, desde un punto de vista militar. Pero, viendo lo que han hecho en Gaza, no están en esa línea. Ellos van a entrar, van a conquistar todo lo que pueda del sur. Si pueden llegar hasta el río Litani y volver a las fronteras post-guerra civil libanesa, van a llegar a esas fronteras, pero hasta ahí, señores, hemos llegado. No se van a volver locos. Simplemente van a querer asegurar una franja de 10, 20 kilómetros, 25 kilómetros, si puede ser hasta el río Litani. Pero se acabó, ¿de acuerdo? Se acabó, no van a hacer más locuras. Y una vez asegurada esa franja, pues van a empezar a ocuparla y van a empezar a controlarla toda y absolutamente, limpiando túneles, infraestructura de Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a hacer Israel. Os preguntaréis, ¿Hezbollah puede resistir mejor que Hamás? La respuesta es sí, pero por un simple motivo. Hamás quedó aislada, tarde o temprano iba a caer. La gracia, la clave de todo esto ha estado en la excelente profesionalidad de los soldados israelíes y cómo lo ha ido haciendo. Pero al final, Gaza estaba bloqueada, no había posibilidad real de suministro por parte de Egipto, marítimamente estaba cerrada y, obviamente, la otra frontera hacia el interior de Gaza es Israel, por lo tanto, por ahí tampoco iba a recibir suministros. Pero, amigos míos, ¿qué pasa con Hezbollah? Hezbollah va a poder recibir suministro desde Siria, va a poder recibir suministro también por vía marítima y además va a poder recibir suministros de lo propio del Líbano. Porque, señores, si alguno se ha pensado que no va a haber desvío de munición militar del ejército del Líbano hacia Hezbollah a partir de las brigadas musulmanas, está muy equivocado. Entonces, Israel, ¿cuál va a ser su táctica militar, su táctica operativa? Pues presionar, como hace siempre, con las cadenas, bombardeo masivo de drones F-16, F-35 y demás, y aquí sí la guerra se va a extender mucho para Siria, no con una invasión terrestre, pero obviamente Israel va a bombardear de forma sistemática todos los suministros de municiones, de equipo, de avituallamiento por parte de Irán a través de Siria, y todo aquello que puede controlar Bashar al-Assad. Por lo tanto, en este aspecto, Hezbollah sí que va a tener una capacidad de resistencia logística que no ha tenido jamás. Hay un punto muy importante que hay que mencionar aquí, y ha sido todo esto de los Vipers, junto con el asesinato, la eliminación del terrorista de Hamas, Nasrallah. ¿Qué significa esto? Esto significa que han descabezado a Hezbollah. ¿Quién usaba Vipers? Los Vipers, que bueno, yo no sé por qué lo llamáis Vipers, porque son busca de toda la vida de Dios, pero como encanta utilizar palabras sajonas. Bien, pues los buscas, quienes tenían los buscas no era el soldado, medio terrorista de Hezbollah, que de 8 de la mañana a 4 de la tarde es mecánico y de 4 de la tarde a 8 de la mañana es terrorista. No. Los tenían, digamos, los jefes de compañía, para hacer más o menos una equivalencia con un ejército, los jefes de escuadrón, de despliegue, eso es lo que tenían los buscas. Los buscas, bueno, yo no voy a hacer un vídeo sobre los buscas porque hay 300.000 vídeos, entonces suelo hacer 300.001, pero resumo de forma muy sencilla. Hezbollah, hartos de que el Mossad le reventase los móviles y los tuviesen controlado, decidieron el busca. ¿Por qué? Porque el busca no emite. El busca es un receptor, no emite, entonces prácticamente es imposible poder detectar. ¿Qué ha hecho Israel? Se ha buscado una empresa, una tapadera, en Hungría. Con esa tapadera ha comprado a la empresa original que vendía los buscas de Taiwán, y los de Hezbollah, cuando compraban los buscas, en realidad estaban comprando los buscas a los israelíes.
Los israelíes, por favor, como he visto en algunos vídeos, no han mandado ninguna señal para sobrecalentar la batería. Dejaros de estupideces. Los israelíes lo que han hecho ha sido meterle un explosivo muy concreto en los buscas, se lo han vendido a Hezbollah como si cualquier cosa y los han explotado cuando han querido explotarlo. Ya está, se terminó. Se terminó. Eso es como lo han hecho. Con estos buscas que han conseguido quitarse de medio en mayor o menor medida a, digamos, los cuadros importantes, los jefes de equipo, los jefes de zona, los jefes de escuadrón de Hezbollah, en mayor o menor medida. Hay algunos que han muerto, otros que están heridos, pero realmente muy poquitos de ellos están en condiciones de poder actuar. Además, muchos habrán sufrido lesiones graves, lesiones importantes, que militarmente los impiden. Pero además, no solamente han matado al líder de Hezbollah, sino que se han cargado a toda la cúpula. Para que os hagáis una idea, es como si hubiesen matado al rey de España, pero luego no solo matan al rey de España, sino que han matado a todos los generales del ejército. ¡A todos! Con lo cual han quedado descabezado el país. Y ahora están todos los coroneles y todos los comandantes diciendo ¿qué hacemos? ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién se va? Porque bueno, aquí en el río teníamos claro, ascendemos a la princesa y listo. Pero allí no es igual. Y además no sería tan sencillo como aquí ascender coroneles. Allí es más complicado. Es bastante más complicado por aquello que siempre he contado, que no solamente prima la operatividad, sino también la lealtad. Va a haber luchas internas que se van a sofocar un poquito porque está la invasión israelí y va a primar la respuesta. Pero obviamente han quedado descabezados a Hezbollah y no van a poder dar desde un punto de vista operativo la misma respuesta. Por lo tanto, en este aspecto, Hezbollah está muy débil ahora mismo. Aunque sigan teniendo a todos sus hombres y aunque sigan teniendo todas sus armas. Pero todos sabéis que si no hay una estructura, no hay un cuadro de mando y no hay una operatividad clara, obviamente eso se resiente. Y ahora vamos con el tercer actor fundamental de esta situación, que es Irán. ¿Qué va a hacer Irán? Bueno, hace 48 horas hemos visto que ha hecho Irán. Ha lanzado un ataque bestial con misiles sobre Israel. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues os voy a explicar cómo funciona esto, señores, para que no os dejéis engañar por literatura barata que podáis leer o escuchar en posts, en vídeos de YouTube, en publicaciones de Instagram o en supuestas revistas militares especializadas. Señores, el ataque ha sido un fracaso como fue un fracaso el ataque de primavera, el ataque de hace unos meses. No han conseguido destruir absolutamente nada importante, no han conseguido dañar nada y básicamente el ataque es como ese cabreo, como esa venganza del perro, que si tú al perro le estás pegando, pues intenta darte un mordisco y sale corriendo. Eso es lo que ha hecho. Os voy a dar más información. Cuando tú lanzas un misil, el misil lleva una trayectoria. Hay muy pocos países que puedan cambiar la trayectoria de ese misil. El misil, cuando tú le lanzas, ya lleva unas coordenadas predeterminadas. Esto no son las MIRV de los misiles balísticos intercontinentales, que luego el misil se divide hasta en 18 cabezas nucleares y cada una busca un objetivo. Las 18 cabezas son del mismo misil, no olvidaros. Los misiles iraníes son unos misiles muy simples, de toda vida de Dios, como los V2 de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que tú disparas el misil a un objetivo y fuera. Claro, cuando tú disparas el misil a un objetivo, ese misil lleva una trayectoria, ¿de acuerdo? Esa trayectoria obviamente está calculada para realizar su interceptación por parte de los sistemas antiaéreos. Si ese misil que tú has lanzado, la trayectoria, que obviamente cuando calcula la trayectoria para su intercepción, también estás calculando la trayectoria para el punto de impacto. Si tú ves que ese punto de impacto va a ser en mitad del desierto, va a ser una zona no importante, pues ese misil no le destruye, chico. Que un misil antimisil cuesta entre 2 y 3 millones de dólares la unidad. Si han lanzado 180 misiles, se te van casi a 500 millones de dólares parar este ataque. Es muy caro. Si tú, a la hora de calcular la trayectoria del misil, ve que va a caer en el Negev o ve que va a caer en una zona de cultivos o en cualquier otro sitio no vital, tú no vas a interceptar ese misil, tú le dejas que caiga y ya está. Ahora, si ve que ese misil va a caer en Tel Aviv, te da igual donde caiga, va a caer dentro de la ciudad y no puedes permitirlo. Pero si ese misil no va a caer en una zona importante, le dejas que caiga y ya está. Esto no quiere decir que haya fallado el sistema antiaéreo, que haya fallado el sistema antiaéreo. Dejaos de chorrada de 4 retrasados mentales de izquierdas y terroristas islámicos. El misil cae porque sabes que no va a hacer nada y no te vas a gastar un misil antiaéreo que cuesta un pastizal, que hay que fabricarle, que eso no es un cartucho 5.56 que salen como churros. No vas a hacer eso, señores. Y continúo.
Otra cosa muy importante, cuando tú derribas un misil, le destruyes, se produce una explosión, obviamente. Esa explosión no desintegra el misil. Esa explosión lo que produce son restos. Esos restos caen y esos restos pueden herir a personas, incluso pueden matarlas. Si veis que han caído veis trozo de misil, por ejemplo, en un jardín de una casa israelí, eso no quiere decir que haya caído un misil. Hayan caído restos de un misil que ha sido destruido. ¿Que tiene la mala suerte de que te ha dado los restos? Oiga usted, en el ataque de hace unos meses pasó eso, le cayó a un israelí los restos y le mataron. Porque claro, ya sabéis, 9,2 metros por segundo, fuerza de la gravedad, teorías, pin, iba a decir el guantazo que te puede meter esos artilugios, los restos de esos artilugios, pues obviamente una persona la matan. Es lógico que la maten. Si te puede matar una piedra, pues imagínate un trozo de un misil. Pero señores, es eso, es chatarra lo que cae. Chatarra que ha sido destruida, que se ha producido por la explosión del sistema antimisiles contra el misil entrante. Ya está. No estamos hablando de ningún fallo. Esto que os quede muy claro. Entonces, Irán, ¿qué puede hacer? Pues lo que ha hecho. Un ataque masivo con misiles que simple y llanamente solo demuestra dos cosas. La primera de ellas, la incapacidad de los misiles iraníes para penetrar un sistema antiaéreo muy bueno, y la segunda de ellas demuestra que Irán no puede hacer mucho más. De una forma aérea, Irán no puede hacer nada, porque sus vetustos F-14, los MiG-29 y demás no son rivales ni siquiera para el F-16 Sufa, cuanto más para los Strike Eagle y para el F-35. Pero es que además su armada pues da de sí lo que da de sí, y tampoco va a poder entrar ni por el Mar Rojo, que sería un suicidio porque al ser tan pequeñito sería barrida por la aviación israelí, ni tampoco tiene la capacidad de desplegarla en el Mediterráneo. En primer lugar, Egipto no dejaría pasar, obviamente, y en segundo lugar, no tiene los medios necesarios para coger y dar la vuelta a toda África y entrar por el Mediterráneo, que sería un show. Entonces, en este aspecto, Irán solo puede hacer una cosa, que es lo que ha hecho. ¿Cuál es la siguiente cosa que puede hacer? Mandar suministro. Es decir, mandar armamento, municiones, voluntarios, voluntarios barra fanático de las brigadas Al-Quds y demás. Pero no puede hacer mucho más. De hecho, Irán no tiene ni siquiera capacidad logística para movilizar, que desde un punto numérico sí que podría, 200 o 300.000 soldados y mandarlos al Líbano. Esta es la realidad. Irán no puede mantener 300.000 soldados. Para Irán sería muy sencillo decir, bien señores, vamos a coger nuestro ejército de tierra y vamos a mandar 300.000 soldados o 200.000 soldados a el Líbano, a luchar contra Israel. Esto sería un problema, sobre todo desde un punto de vista numérico, muy importante para Israel. Iban a seguir siendo muy superiores los soldados israelíes sobre los soldados iraníes, y además, tecnológicamente, la diferencia iba a ser abismal. Pero obviamente 200.000 soldados más en la lucha suponen, sobre todo si estos soldados quieren luchar, suponen un problema. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Irán no puede mantener esa línea, y además esa línea tendría que pasar por Irak, tendría que pasar por Turquía obviamente no va a pasar, y por Irak, aunque pudiese pasar, porque hay muchas zonas controladas por Irán, y ahora mismo los dos países no se llevan tan mal, también podrían ser atacadas por otras facciones iraníes, iraquíes, que no pueden ver a los iraníes y demás. Por lo tanto, este es otro aspecto que tenemos que tener muy, muy presente. Y vamos ya con la parte final del análisis de Irán, que no es otra que las capacidades sobre el terreno. Irán va a apoyar con armas, con equipos, con municiones, con avituallamiento, con todo lo que pueda a Hezbollah. E Irán va a estar permanentemente presionando en el terreno sobre Israel. Pero claro, aquí llega un punto muy, muy importante. ¿Cuál es este punto? Este punto es Siria, porque toda ayuda al Líbano debe de pasar por Siria sí o sí. Puede haber cierta ayuda naval, pero ya sabéis, el Mar Rojo, Canal de Suez, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado. Si te interceptan los buques que van hacia Yemen, pues imagínate los que vayan hacia el Líbano. Entonces, en este aspecto, toda ayuda debe pasar por Siria, y muy probablemente la situación de Siria se vuelva más complicada. Ya sabéis que Siria es un desastre, los kurdos por un lado, Bashar al-Assad por otro, terroristas islamistas por otro, los pocos cristianos que hay allí que, se van con los kurdos porque al final son los que menos los odian. La guerra civil de Siria es una guerra civil que ya no sabe uno ni cómo denominarla, pero que de guerra civil hace mucho que ha dejado de ser.
Entonces, en este aspecto, eso se va a recrudecer muchísimo. Y aquí tenemos lo de enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ojo, porque Israel podría apoyar a facciones terroristas, sí, como escucháis. Jamás surgió para debilitar, en este caso, a las fuerzas palestinas, a la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que en ese momento era la principal, e Israel apoyó a Hamas, no lo creo, Hamas ya existía, pero Israel apoyó a Hamas igual que apoyó, por ejemplo, a Amán. La única diferencia es que Hamas sí ha sabido aprovechar ese apoyo para salir hacia arriba. Pero Hamas consiguió tanto éxito, entre otras cosas, gracias al apoyo de Israel para debilitar a la OLP. Que a nadie le extrañe que Israel vaya a apoyar a organizaciones guerrilleras y terroristas islámicas, pero que se opongan a Bashar al-Assad para castigar la línea de suministros terrestres iraníes y, por supuesto, para, digamos, distraer, reducir recursos del Líbano en la guerra civil siria. Porque al final, si Siria cae, o si se interrumpen las comunicaciones terrestres entre Teherán y Damasco-Beirut a través de todo lo que es el desierto sirio y toda la parte oriental de Siria con la frontera de Irak, la cuestión de que Hezbollah caiga es simplemente una cuestión de tiempo. Pasaría más o menos como le ha pasado a lo de la Franja de Gaza, como le ha pasado de Hamas, que se han quedado reducidos a la nada, entre otras cosas por una simple cuestión logística, porque no podían seguir disponiendo de mayor capacidad de suministro de equipos y de sistemas. Bien, pues como he dicho, iba a ser un vídeo largo y todavía nos queda, pero prefiero hacerlo así, que no ir dando entreguitas, que parece que estamos aquí, en vez de un canal de estrategia, en una especie de saga de la Guerra de las Galaxias. Hemos hablado de lo que es el Líbano, hemos hablado de lo que va a hacer Israel y hemos hablado de la acción de Irán. Y explicadas estas tres partes, ahora decir qué va a pasar, pues es simple y llanamente mentir, porque nadie sabe lo que va a pasar. Ya os ha quedado claro lo que puede hacer Irán, que es apoyar a Hezbollah y lanzar algunos misiles que no sirven para nada. Ya os ha quedado claro qué va a hacer Israel, que es construir una franja de seguridad entrando por territorio cristiano. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? Bueno, pues el devenir de las operaciones lo dirá. Ya sabéis que ha tardado prácticamente un año, porque estamos ya en octubre, en conquistar la Franja de Gaza. Israel quiere cambiar todo el mapa político Oriente Medio. Israel ahora va por Hezbollah, pero es muy posible que Israel vaya a por Irán. ¿Cómo va a ir Israel a por Irán? Bueno, ahí ya sí que hago otro vídeo, porque si no nos vamos a volver locos, y ese vídeo da para otros 30-40 minutos y muy resumido. Por lo tanto, de eso ya hablaremos más adelante. Pero lo que está claro, y centrarnos en Israel, es que Israel va a establecer una franja en el sur del Líbano, una franja de seguridad sí o sí. Y ahora os voy a mostrar una cosa para que os quede clara. Todos sabéis que al final de una guerra los enemigos hablan entre ellos. Esto de que es una guerra y no nos hablamos con enemigos es mentira. Hay espías, pero no solamente espías, sino que hay gente que habla con uno y habla con otro, gente que se lleva bien con los dos bandos. En fin, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Entonces, en este aspecto, ¿por qué os creéis que lo que sería Palestina como tal, que en realidad no es Palestina, es Judea y Samaria? Simplemente Palestina es una forma errónea de llamarlo. Hay mucho sudamericano tropical comunista que se enfada porque a los estadounidenses llamamos americanos cuando ellos llaman Palestina una zona que no es Palestina, que es Judea y Samaria, cultura general, pero bueno, que puedes esperar de paletos comunistas. Pero en este aspecto, lo que sería Palestina como tal, el interior, Jerusalén este y demás, ¿por qué os creéis que no han lanzado un solo cohete sobre Israel? ¿Por qué creéis que no han movido un dedo para apoyar a Hamas? Pues muy simple, porque saben que si Israel tiene que ir a por ello, va a ir a por ello. Aquí estamos hablando de una guerra en la cual Israel quiere reconfigurar todo Oriente Medio para los próximos 30-40 años. Israel ya sabe que las monarquías, quitando Qatar, las monarquías de Oriente Medio, Arabia Saudí sobre todo, que es el país que más daño puede hacerla, y Emiratos Árabes Unidos no van a mover un dedo. Kuwait le importa un pimiento Palestina. De hecho, a los árabes, los palestinos, no los quieren ver ni en pintura, ni en pintura. Arabia Saudí mueve un dedo y hace rico a todos los palestinos, porque al final los palestinos son 4 gatos y Arabia Saudí la sobra el dinero, tiene el dinero por castigo. Pero los árabes, las monarquías de Oriente Medio, no quieren saber absolutamente nada de los palestinos. Y los únicos árabes que apoyan a los palestinos son los descelebrados muertos de hambre, como aquí, por ejemplo, pasa en España,
con los socialistas, que tú te ves al típico socialista, al típico pringado de la vida que no llega a final de mes, que está pagando lo que no está escrito por la gasolina, por la luz, que le están diciendo que le van a quitar la sanidad y educación para poder mantener a los golpistas catalanes creando paraísos fiscales dentro de España, pero ellos siguen votando al PSOE, porque son descelebrados, porque no tienen conciencia, porque no son capaces de anteponer el futuro de sus propios hijos a votar a un partido político que ellos se creen que les representa. Cuando son unos pringados que tienen a su mujer 5 años seguidos en el paro, mientras que la mujer del dictador es una ladrona corrupta. Pues allí, el árabe medio, el árabe sobre todo de capas sociales bajitas, pues sí que tiene que poner simpatía y apoyar a Palestina. Pero lo que son las élites y los que son aquellos que realmente empiezan a vivir bien, le importa un pimiento Palestina. Nadie quiere saber nada de los palestinos. E Israel va a reconfigurar todo esto. Israel se ha quitado de medio a Hamás, la franja de Gaza no va a volver a ser de Hamás. Israel ha mandado un mensaje muy claro a la OLP, a la otra parte de Palestina, a lo que sería comúnmente conocido como Cisjordania. Señores, no mováis un dedo o vais por el mismo camino que Hamás. Y ahí lo tenéis, ni intifada ni nada, para que luego os creáis que es una lucha del pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Cisjordania luchando? Le han dicho de AWP, quietecito, que si no sabéis dónde vamos, y nadie mueve un dedo en Cisjordania. Hezbollah, bueno, veremos si pueden acabar con Hezbollah o no, veremos, porque claro, esto no puedes controlarlo. Si al final todo esto se va de la mano y termina en Líbano en una guerra civil, veremos hasta qué punto el gobierno del Líbano puede controlar al ejército, pero al final el gobierno del Líbano es muy culpable de permitir que haya una organización paramilitar, en muchos aspectos militar y terrorista, campando a sus anchas por el Líbano como es Hezbollah. Tampoco puede ir el gobierno del Líbano de pobrecito, porque el gobierno del Líbano no ha movido nunca un dedo contra Hezbollah y ha consentido que dentro de su país haya una segunda Fuerzas Armadas, un segundo ejército. Por lo tanto, en este aspecto es más difícil poder controlar o aventurar qué va a pasar en el futuro con el Líbano, porque nos podemos ir hasta una guerra civil como tuvimos en los 80, pero ojo, muy importante todo esto, que os quede claro que a no ser que se vea obligada, Israel va a lo que va, que es como mucho llegar hasta el Litani y crear una franja de seguridad. Y a partir de ahí, una vez que haya creado esa franja de seguridad y haya reducido a Hezbollah a la mínima expresión, con bombardeos masivos, porque va a bombardear Beirut y va a bombardear todo lo que tenga que bombardear, ya descabezado en una operación de inteligencia bestial a la organización terrorista Hezbollah, va a ir a por Irán, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Este ya lo hemos terminado, simplemente voy a decir una cosa más como cultura. Se habla mucho de Palestina y los palestinos. Señores, Palestina y los palestinos no han existido nunca. Lo que hoy es Cisjordania, todo esto, pertenecía a un país que se llama Jordania. Y digamos la guerra, porque nada más que Israel se proclamó como Estado independiente, los árabes le negaron su derecho a existir y los atacaron, eso sí, perdieron. Lo que es Palestina es parte de Jordania y en realidad es territorio de Jordania. Es como si, por ejemplo, Portugal entra en guerra con España, Portugal conquista Extremadura y los extremeños empiezan a reclamar su propio país. Señores, somos España, simplemente nos han conquistado, pero ni tenemos que ser un país ni la solución de dos estados es una realidad, porque Extremadura no es un país, ni ha sido nunca un país, ni los extremeños son extremeños, son españoles, y los de los palestinos no son palestinos, bueno, son árabes, como son los sirios, los jordanos y todos excepto los egipcios, pero señores, los palestinos, desde un punto de vista político, son jordanos, eso sí, es que ni Jordania los quiere, no lo quiere ni su propio país. Pero no dejéis de engañar, Palestina no es un país ocupado, eso es territorio de Jordania que ha sido conquistado por Israel y que los propios jordanos pasan olímpicamente a recuperar ese territorio y de quedarse con los palestinos, porque para ellos, hablando en plata, son escori y lo que continúa. Y esta es la realidad, es como si los extremeños nos invade Portugal y queremos formar nuestro propio país. En todo caso sería volvernos a integrar a España, pero Extremadura nunca ha sido un país y no podemos aspirar a ser un país, y la solución de dos estados, pues desde un punto de vista político no había que valorar, desde un punto de vista histórico, quien la defiende es un completo paleto. Es un completo paleto, empezando por alguno de España que en teoría ocupó el mismo cargo que antaño ocupó, entre otras, Isabel la Católica, Fernando el Católico o Alfonso X el Sabio. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.